Bueno, Guillermo Moreno nos atiende. ¿Cómo le va, Guillermo? Ari Paluch, buen día. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo está? Un placer hablar con usted, ¿eh? Gracias por atendernos. Bueno, no soy muy original, ya que recién Parrilli hablaba de la carta, también a usted le pregunto por la carta. Bueno, me imagino que se referirá a la carta de la... Sí, de la señora vicepresidente. Muy bien. Mire, la carta tiene algunos componentes que esclarecen. Por ejemplo, el que deja con claridad prístina demostrado que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Algo que enseñó Menem. Él se encargó de decir durante muchos años que el Poder Ejecutivo era unipersonal. Yo no sé por qué después empezamos a dar vueltas sobre ese tema. Digamos, nadie culpa a Víctor Martínez del fracaso de Alfonsín, por ejemplo. Claro. ¿Está bien? Alfonsín fracasó solito. Lo mismo que está pasando con Alberto Fernández. Bueno, pero Está fracasando solito. Guillermo, pero no seamos malos, porque los votos de Alfonsín eran de Alfonsín y los votos de Alberto tienen un gran componente de la participación. Pero que no estamos hablando de los votos, estamos hablando de la gobernación, de la capacidad de tomar decisiones e implementarlas. Entonces estamos hablando del Poder Ejecutivo. No estamos hablando de los votos. No hay ninguna duda de lo que usted dice. Pero los votos no implican decisiones a la hora de firmar los decretos. O sea que a Cristina le diera una mano tan grande a Alberto para que él pueda llegar a ser presidente, no lo ha condicionado. Mire, no solo lo dice ella en la carta, para terminar con ese debate, sino que lo decimos todos, los que conocemos cómo funciona el Poder Ejecutivo. Y se lo digo, Alberto Fernández fracasa si no cambia solo. Y no corresponde, a menos que uno tenga mala voluntad, sumar al fracaso a otros dirigentes. Ahora, yo desde la ingenuidad, porque nunca estuve en ese espacio, nunca goberné, pero yo digo, si por ejemplo Alberto se reúne con los del grupo empresarial tal, y después Cristina tuitea críticas, y si Máximo Kirchner tiene el protagonismo que tiene, y si Cristina lo llama 10 veces por día, ¿Alberto no está condicionado, no está en deuda con la jefa? Mire, la verdad es que primero la categoría de jefa será de Alberto, ¿está bien? No es suya ni es mía. Correcto. Por lo tanto, esa categoría, si es que existe, claro, será sí, para sí, Alberto. Perfecto. Pero yo le insisto en que las opiniones no toman decisiones, las decisiones se toman en el Poder Ejecutivo cuando se firma el hecho ejecutivo, que en este caso es el decreto, o cuando instruye personalmente el presidente. Puede instruir por escrito, a través de las notas o decretos, también una nota del presidente es una instrucción, o el presidente está facultado para dar instrucciones verbales. No son opiniones externas, porque usted imagínese que yo vengo diciendo que Alberto Fernández, si no cambia, fracasa, y no cambió nada. No cambió nada. Es carente de personalidad, no es que el Instituto Patria, no es que está condicionado, él carece de la personalidad que requiere un cargo de esta responsabilidad. No, tiene esta personalidad que lo hace fracasar. Porque es muy, a ver, un día dice una cosa, un día dice otra. ¿Cuál sería la personalidad de Alberto que usted quiere señalar? La estructura de pensamiento que tiene. Es un hombre de la socialdemocracia. Ya fracasó Alfonsín pensando como socialdemócrata, fracasó De la Rúa pensando como socialdemócrata, y va a fracasar Alberto, a menos que cambie. O sea que la única receta exitosa del país es el peronismo, Guillermo. De eso no tenga duda. Pero imagínese, usted no es un jovencito para darse para cuenta nada. ya de eso. Ya tiene la edad suficiente para darse cuenta que sin una cabeza peronista no se es exitoso en la vida. Bueno, pero yo también tengo muchos recuerdos del peronismo, no precisamente exitosos, Guillermo, con respeto, usted tiene que aceptarlo. Eso. No, bueno, que usted tenga resguardo no significa recuerdo. Yo también recuerdo muchas cosas del peronismo que no fueron exitosas. Muy poquita. Está bien. Muy poquita, Ari. Muy poquita. ¿Qué implicaría entonces que Alberto se ponga la camiseta peronista? Que empiece el gobierno de Alberto desde hoy como un gobierno peronista.
Porque yo escuché ayer a su, hay un adherente que usted tiene, Casey, que estuvo hablando por C5N y dijo que el peronismo es revolucionario, que Alberto es muy moderado. Yo no sé si habla así porque usted se lo dice o él piensa, es un chico muy inteligente que dice que usted es su líder. Pero ¿por qué va a pensar que nosotros somos aquellos que decimos que el pueblo es libre con un gobierno esclavo? Nosotros cuando debatimos con los liberales decimos, si ustedes piensan en la libertad individual, tienen que razonar que no hay libertad individual sin libertad colectiva. Los únicos que decimos que hay un gobierno esclavo de un pueblo libre somos los peronistas. No los o los radicales, con todo respeto, que fueron funcionarios de las dictaduras. Usted ya tiene edad para verlo. Yo tengo edad, queda claro. Ahora el tema es el compañero, el joven, Casey, piensa por sí mismo. Piensa por sí mismo, elabora por sí mismo. Está bien, pero evolucionando. Es un chico joven y como usted es su líder y usted es una persona de una personalidad, valga la redundancia, importante, pensé que usted pudo haber influenciado en su opinión. No, pero ¿sabe cuántas veces lo pudo haber visto yo personalmente a Casey en los actos? No, pero esa es la inversa, él lo ve usted en YouTube, en las notas y pero, bueno. Escúcheme, ¿sabe las veces que va a cambiar? ¿Sabe? Empieza a escuchar su programa y usted qué piensa, que porque escucha su programa se va a ser fanático de alguien. No, pero yo no soy su líder, yo no soy el líder. Pero volvamos, ¿qué tiene que hacer, según su opinión, Alberto, un gobierno peronista? ¿Qué debe hacer que hasta ahora, según usted dice, no es un gobierno? Lo primero son tres políticas que determinan el carácter de la presidencia de Alberto. Son sobre las que estamos hablando: seguridad, relaciones internacionales y economía. Perfecto, empecemos con seguridad, Muy bien, por seguridad no es que no se sabe lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es poner el cuerpo, no es que hay que estudiar, no es que no se sabe cómo enfocar el tema, todo el mundo sabe lo que hay que hacer en seguridad, lo que pasa es que un gobierno peronista pone el cuerpo, no es que estudia el tema de los monos en Rosario, va y lo resuelve, ¿está clarito? Pero los monos, pero no existían durante el kirchnerismo los monos. Mire, durante el kirchnerismo, que usted debe llamar el último ciclo peronista, que empezó con Duhalde o con Rodríguez y terminó con Cristina, ¿a eso se refiere? Y más que nada a la gestión, del 2007 al 2015, para retrotraerme una etapa más cercana y con los monos ya existiendo. 2007-2015, usted se refiere al gobierno de Cristina. Los dos gobiernos de Cristina y los monos existían ya. Mire, podrían haber existido. Y en todo caso podríamos ver si Cristina tuvo una correcta o incorrecta política de seguridad. Perfecto. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Alberto. O sea que la política actual de Alberto es errada y es un tema que a uno le llama la atención, usted me va a dar una mano, porque convive, te completo con esto, convive la señora Sabina Frederich y convive el señor Berni, que si bien es un funcionario provincial... es el problema de quién convive. Sí. El presidente se tiene que hacer cargo. Correcto. La seguridad es un tema de emergencia nacional y por lo tanto en cabeza del presidente. Perfecto, ese es el primer tópico. El presidente es el que tiene que resolver el tema de los monos a más tardar en mediodía. A más tardar en mediodía. En mediodía. Y por ejemplo... Porque es el único que puede hablar con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y decirle, mire, me parece que hay un juez, según la información que nos llega, que no vive de acuerdo a sus ingresos. Perfecto. Puede hablar con el procurador santafesino también y decirle, mire, me parece que hay un fiscal desordenado. Puede hablar con el Procurador General de la Nación y decirle si es un delito federal. Mira, hay un fiscal federal que tiene la misma circunstancia, o el juez federal. Ningún poder se va a sentir avasallado porque el presidente lo llama y le socializa una información. Inmediatamente pone bajo su mando a todas las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Provinciales porque se la cede el gobernador, naturalmente, con el convenio correspondiente. Con el mando de la fuerza de seguridad y con la capacidad que tiene el presidente de hablar con el resto de los poderes, no interferir, sino conversar, esto se soluciona en mediodía. Llega, pone, explica y viene y le dice a la prensa, vine porque me enteré que hay hombres y mujeres con armas largas en un barrio de Rosario. Inmediatamente ese tema se termina.
Correcto. haciendo lo que hay que hacer. Bien, Ahora, eso es en la seguridad. Seguridad. Vamos a relaciones exteriores. Habla el canciller Moreno. Adelante, Guillermo. No, ¿qué canciller? No, digo, porque estamos hablando de relaciones exteriores, en sentido del humor. No, pero el presidente. Perfecto, presidente Porque de la también nación. es un tema presidencial. Correcto. ¿Qué Muy hacemos bien. ahí? Si vos tenés una potencia extranjera usurpando tu territorio, en este caso son los británicos, tomando por la fuerza tu territorio, el sentido común dice que lo último que tenés que hacer es pelearte con tus vecinos. Lo último que tenés que hacer. Porque es obvio que esa potencia lo que va a buscar es que vos tengas una relación disociada con tus vecinos. Es el ABC de la confrontación. Entonces, lo último que tenés que hacer es pelearte con tus vecinos. Mira si habremos hecho las cosas mal, que estamos peleados con los paraguayos y con los bolivianos al mismo tiempo. O sea que si a mí me gusta Piñera o no me gusta o la calle Pou, me tapo Pero la nariz. nosotros No me tenemos, importa. escúcheme, Sí. nosotros tenemos intereses permanentes con Así los es, vecinos. así es. Somos amigos de los pueblos vecinos porque son hermanos nuestros. Los gobiernos son circunstanciales. Incluso el que podemos tener nosotros. O sea que aunque Bolsonaro diga lo que diga, con Bolsonaro hay que Mire, llevarse bien. Nosotros somos amigos, podemos tener intereses contrapuestos o intereses convergentes, pero somos amigos de los pueblos hermanos. Es el ABC de lo que enseña el peronismo, si no nunca vamos a construir la patria grande. Correcto. Entonces usted es obviamente como una familia. A veces tu cuñado te gusta y a veces no te gusta, y hay momentos en que es tu socio y hay momentos que lo echas de tu casa. Pero eso no significa que no deja de ser tu cuñado. Y vamos al tema de la economía, que está el rojo Pero vivo. la como economía siempre. Sí, no por hay favor. ninguna duda, tiene A que ver. hacer lo que hizo el último gobierno peronista. El último gobierno peronista gobernó con equilibrios tanto fiscales como externos. Si usted tiene mal las zapatas del edificio, tiene mal los cimientos del edificio, no puede ocuparse de qué color va a pintar los cuartos. ¿Cuál fue el Eso último viene gobierno, después. perdón, cuál fue el último gobierno peronista? El que comenzó, ya le dije, o con Rodríguez Sá, Sí, o acá. con Duhalde, y Perfecto. terminó con Cristina. Bueno, pero perdón, hay un matiz. Al principio Néstor sí estaba muy pendiente con el superávit fiscal, superávit comercial, la libretita norte, la Virome Vic todos ¿A los vos te días. gustaba el gobierno de Kirchner? ¿Te gustó? Sí, sí, de los tres gobiernos esos que usted menciona, Obiando ¿Vos lo Duhalde, decías cuando él era presidente o no decías esto? hasta el Cuando 2005 él me era gustó. presidente, ¿vos decías está haciendo bien las cosas? Hasta el 2005 sí, después me parece que hay cosas que se dejaron de hacer bien y en el primer gobierno de Cristina ya el tema del superávit y Pero todo eso se fue contame una diluyendo. cosa, Sí, Guillermo. porque vos lo decías, porque Yo me digo cada acuerdo- día, sí, sí, sí. Yo me acuerdo Sí. que nos decían que estábamos recibiendo los beneficios de una teoría que existe por ahí, Sí, que se llama el rebote del gato muerto, así es. o los famosos brotes de primavera. Ujú. Bien, ahora vos me decís que los 4 años de Kirchner No, los fueron 4 no, buenos. yo no dije los 4, yo dije los Ah, primeros, a mí me gustaron más los primeros 2, pero creo que como promedio... sí. ¿Qué te gustaron de los primeros 2? Y me gustaba que estaba Lavagna, me gustaba que Néstor era más No, pero moderado. estamos hablando de la política. No, de el país, bueno, el país después de un buen trabajo que habían hecho Remes Lenikov, Duhalde y Lavagna, el país seguía la reactivación, se pudo domar al dólar. Pero si nosotros crecimos tasa china a partir del 2005. Sí, bueno, pero hubo todo un reordenamiento del 2001 que fue realmente Pero muy eso importante. no hay ninguna duda, te dije que el gobierno peronista fue exitoso. Vos me decís que te gusta el Kirchner del 2003 al 2005, o sea, Sí, 1 año y medio. sí. Y te pregunto por qué, y me empezás a Porque- explicar lo de la baña. Y Y yo no, te digo, te está muy explico bien. políticamente, Néstor Kirchner era una persona que era mucho más mesurada, que se quedó con idóneos, después fue echando los idóneos y se quedó con los leales, pero es mi opinión. Sí. Si fue cuando que crecimos a tasa china. Está muy bien, y tenías en las hojas $600 también, eso hay que Pero ¿qué decirlo. tiene que ver? Ah, no tiene Crecimos, nada que ver. Bueno. La Argentina se fortaleció, bajó la pobreza, la desocupación. A partir del 2005 es cuando todo lo que hizo Duhalde y Adolfo Rodríguez Sá se empezó a ver plasmado. Por eso hablamos de un ciclo peronista. Y el superávit fiscal y comercial después me parece que quedó en el pasado, ¿no? Especialmente... No, mira, el superávit fiscal Ujú. recién empezás a tener dificultad a partir del 2010.
con la crisis del 2008, que no nos vamos a detener en ese tema, pero hasta ese momento tuviste superávit. Y el superávit comercial usted mismo lo advirtió, que se terminaba la fiesta. Hasta el final del mandato de Cristina tuviste superávit comercial. ¿Y por qué tuviste que aplicar el cepo? Bien, eso es otra explicación. En el cepo fue un error conceptual de una cabeza desarrollista, no peronista, como la de Marco Delpón, que ya reconoció que eso fue una decisión por ella tomada. Y de la misma manera que yo te puedo decir ahora, volviendo al tema original sobre la carta, sobre la carta, ¿cómo no? Que el reconocimiento de Cristina de que las decisiones las toma el presidente me parece que echa luz y esclarece. Y a los peronistas, sobre todo si Alberto Fernández fracasa, y a vos también te vendría bien, y te pido por favor que lo comprendas desde acá. ¿Cómo no? No es necesario sacrificar más dirigentes. Yo no digo que fracasó Patricia Bullrich, ni siquiera digo que fracasaron los radicales. No, fracasó Macri. Yo digo, fracasó Macri. Perfecto. Fracasó Macri. Entonces, en este caso, en vez de tratar de poner más dirigentes a la bolsa del fracaso, ¿por qué no hacemos un esfuerzo y tratamos de sacar dirigentes de la bolsa del fracaso? Perfecto. Ya es suficiente que hayan fracasado Macri, para que también digamos Patricia Bullrich y todos los demás, y es suficiente con que fracase Alberto si no cambia para sumar más dirigentes. Te lo pido humildemente. Superávit comercial, está claro. Termino. Me parece que es un aporte. Correcto. ¿Por qué esa necesidad de sumar gente a la bolsa del fracaso? O sea que Cristina no tiene tanta injerencia hoy en lo que pasa en el país como Ari Paluch. No tiene nada que ver Cristina. Yo creo que menos, vos tenés micrófono todos los días. O sea que Cristina no tiene ninguna injerencia, está en la casa tejiendo y no tiene nada que ver con lo que pasa. ¿Por qué en la casa tejiendo? Porque da la sensación quizás del Senado. Y bueno, entonces alguna responsabilidad tiene. ¿Pero qué tiene que ver con la política del Poder Ejecutivo? Pero si en el Senado, por ejemplo, hay proyectos que son de enorme importancia que Cristina ¿Pero quién dice que no? ¿Pero qué tiene que ver eso con ese criterio? No sería solo el fracaso de Macri, sino el fracaso del presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores. Y acabamos de ponernos de acuerdo que no. Bueno, no, y que le viene bien a la Argentina que la bolsa de los fracasados sea una bolsa pequeña. ¿Por qué vos la querés agrandar? Bueno, yo tengo derecho a tener una opinión. Pero vos tenés derecho a decir lo que quieras y lo estás haciendo. Lo que Correcto. te estoy dando es una recomendación. Muchas gracias. De que no le hace bien a tu alma. Aceptada la recomendación, Muy sigamos. bien. Con Entonces, el tema del superávit, no, estábamos con superávit. ¿Cómo se hace por eso, con superávit fiscal? Estamos con la carta de Cristina. Sí, no, pero habíamos llegado a economía, por eso. Bueno, por eso, estamos con la carta de Cristina. Estábamos con economía y yo te corrí hablándote de que el superávit Pero si vamos fiscal. a llegar a la economía con la carta de Cristina, adelante, Guillermo. es lo más importante. Dale. Entonces, lo primero es que echó luz sobre quién puede ser el fracasado y único, Alberto Fernández. Lo segundo que empieza a explicar, y me parece muy relevante para que no lo pregunten más, es por qué Cristina lo eligió al posible fracasado de Alberto Fernández. Y lo explica. Dice porque se llevaba bien con todos los medios. Lo explica, lo dice clarito. Mira, se llevaba bien con los medios, por eso lo elegí. Después, ¿por qué Cristina tomó esa decisión? Pregúntenselo a ella. Pero echa luz. Dice, lo elegí por esto. Listo, no lo pregunten más, ya lo explicó Cristina. Tercero, y ahí entramos en la economía. Mire, esa es la parte que hay que plantear una situación muy importante, que tiene que ver con la construcción de una mesa para resolver lo que yo humildemente, y ahí corrijo la carta de Cristina, no es resolver la economía bimonetaria, sino hacer un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, donde en este caso, y en esa carta, por eso creo que hay que corregir, lo que parecería ser que es un problema de la economía argentina, es la solución de la economía argentina, y que es la tenencia de dólares por parte del sector privado. Hay que hacer lo que hizo el último gobierno peronista, donde era indiferente que las familias o las empresas gastaran en pesos o gastaran en dólares. Cuando a vos te resulta indiferente gastar en pesos o en dólares, es porque vos tenés
una tasa de interés que retribuye a ambas monedas en términos reales que es la misma. Y eso solo pasa si la inflación internacional es la misma que la inflación local. O vas en esa dirección, por eso es tan importante los equilibrios macroeconómicos. Entonces, la potencia de la economía argentina son los dólares que tiene el sector privado en la Argentina y fuera de la Argentina, porque el pueblo argentino es el que habita este territorio y también el que está en la diáspora. Y me podés traducir qué significa, que por ejemplo, los dólares de los argentinos que están en el extranjero, ¿cuál es la idea? ¿Seducirlos o forzarlos a que vengan al país? No hay ninguna posibilidad de forzarlos, porque si están afuera, igual que los que están adentro o los que están afuera, no tiene ninguna importancia. ¿Y cómo los seducimos? La única posibilidad de que alguien te fuerce a vos a gastar los 100 dólares que tenés en tu casa, es que te los roben. Claro. Y nosotros somos defensores de la propiedad privada. Entonces hay que seducir al capital acá. Perdón, termino. Por eso es un error garrafal no defender la propiedad privada. Correcto. Nunca el peronismo avanzó sobre la propiedad privada, esa es cosa de marxistas, no de peronistas. Nosotros gritábamos ni yanqui ni marxistas. Peronistas. No. Entonces, la potencia de la economía argentina es la posibilidad que tenemos como pueblo que vive en este territorio y los que viven en la diáspora. Sí, señor. La plata en dólares que tiene nuestro pueblo en su territorio o afuera, que se utilice para financiar el modelo de desarrollo que nos ponemos de acuerdo en hacer. Ahí la Argentina crece a tasa china. ¿Quién hizo Puerto Madero? ¿El Estado o los privados? ¡Los privados! Ahí se invirtieron más de 10.000 millones de dólares. ¿Qué consiguió Kirchner o el gobierno peronista con eso? Que se agotara la fuerza de trabajo del sector construcción. Porque cuando vos hiciste Puerto Madero, vos como pueblo, no vos gobierno. Sí, sí, por supuesto. Vos como pueblo, eso fue extraordinario. O sea que es mejor, Guillermo, déjame decirte algo, es mejor 20 Nordeltas que una toma de Guernica. Pero lo que es mejor es 3 millones de viviendas. No, está bien, pero me refería, como dijiste, Puerto Madero, es que la gente... Porque te quise, pero no tengas ninguna duda que todo lo que es construcción. Claro. El primer Puerto Madero fue extraordinario. El segundo empezamos a tener problemas, y te lo cuento porque lo debatí endógenamente al gobierno. En el segundo Puerto Madero, y tendríamos que haberlo reflexionado un poco más, el problema es que ya Puerto Madero me competía con la arena, por los inodoros, por los cables, contra las viviendas populares. Claro, claro. Y como Puerto Madero estaba dispuesto a pagar más, claro, porque el metro vale más, ahí es donde tiene que operar la doctrina con la distribución del ingreso. Y pueden convivir. Por eso te corregí lo del Nordeste. No, está bien, pero te digo, está bien, pero te explico porque la pobre intendenta de Guernica estaba ilusionada con hacer algunos así como se levantó Cani, se levantó Pilar. Tiene razón la intendenta. Claro. Pero eso hay que resolverlo rápidamente. No solo tiene razón la intendenta, sino el marido de la intendenta, que es Acuña. Por eso estuve con él cuando organizó el acto del 16 de octubre. ¿Está bien? Correcto, con él, con Dualde, con Barrio Nuevo. Exactamente, porque esto tiene que ver con el encuentro del peronismo. Por eso el problema no es que los argentinos tengan dólares. Esa es la solución. Coincido. Muy bien, fíjate cómo sí. Quizás este programa no vamos a poder. Llega hasta las 12 del mediodía, te termino afiliando. Guillermo, el tema con la señora Español, ¿está haciendo bien el trabajo, no lo está haciendo bien? No se puede evaluar a la señora Español porque el que está haciendo mal las cosas es el presidente. No, pero me refiero porque los empresarios... no puede... Pero bueno, olvídese de español, vamos a hablar de italiano. Es un chiste, ríase. Guillermo, el tema es el siguiente. Los empresarios dicen, a lo mejor son unos llorones, a lo mejor tienen razón. En este momento estamos trabajando para el Estado. No hay empresarios llorones. Déjeme terminar de hablar, Guille, por favor. Dicen lo siguiente, estamos trabajando por partida doble para el Estado. Primero, porque no hay rentabilidad, porque la presión impositiva es insoportable, y segundo, porque están todo el tiempo monitoreándonos, pero absolutamente todo, no damos más. Eso dicen ellos. A ver si entendemos lo que dicen los empresarios. Sí, Primero, señor. no son llorones. Correcto.
No digamos eso. No, digo porque probablemente no era... Segundo, sí. No, pero segundo. Segundo sombra, Los vamos. empresarios no tienen rentabilidad antes de pagar impuestos. Ese es un error de la muchachada que habla de economía y no sabe la diferencia. No usted, estoy hablando de los economistas. No saben la diferencia entre un remito y una factura y nunca hicieron evaluación de proyecto. La evaluación de proyecto es antes de pagar impuestos. Hoy los empresarios, antes de pagar impuestos, no tienen rentabilidad. Salvo la pampa húmeda, antes de pagar impuestos, sí, señor, no hay rentabilidad. Si encima tienen que pagar impuestos, pasa lo que puede pasar con esta mala técnica impositiva de los impuestos a las grandes fortunas. Está mal. No hay modelo de desarrollo si se aplican malas técnicas económicas y entre ellas impositivas. O sea, que el señor Carlos Heller, que lamentablemente su proyecto está mal, ese es un muchacho de otra estructura ideológica. ¿De dónde viene Heller? No, de dónde viene de la izquierda, pero Máximo Kirchner... No, que la izquierda, un poco más que la izquierda. Bueno, está bien. Pero no, pero decilo, ¿qué le importa que tenga publicidad en tu programa? No tiene publicidad en mi programa, me importa 3 kilos, Heller. Yo tengo el único compromiso mío con Heller es que yo soy de Boca, nada más. Ah, bueno, eso está bien, ahí ya yo soy de... No, pero está bien. Pero Máximo Kirchner no viene de la izquierda. Pero está mal la técnica impositiva, lo diga Heller o lo diga Máximo. Perfecto, coincidimos. Está mal, ya coincidimos 2 veces. Te digo que si dura hasta las 12... Nos ponemos de novio, no solo me afilio, sino que voy a la ferretería. No, peronista y macho, antes que nada. No. El control de precios, Guillermo, el control de precios actual. El control de precios actual. Pero ¿sabe qué pasa, sí. Tari? Sí, Guillermo. La administración de precios o la administración de comercio, sí, política correcta, trabaja en el margen. No es el núcleo duro de ninguna política. Mire, es como usted hincha de Boca. Boca sí, sale campeón. Sí, cualquier Boca campeón que usted conozca. Sí. Y que recuerde, me va a hablar. El presidente del club era tal, el arquero era tal, el 5 era tal, el 9 era tal y el técnico era tal. Sí, señor. Y yo te voy a preguntar, ¿y quién era el intendente del club? Y vos me vas a mí a decir, pero son locos, no, ni sé quién es ahora. Eso es por el secretario de Comercio, que no tiene importancia. Pero el intendente... No, es al revés. Ok. El intendente del club. Sí. Porque si no tenés un buen intendente, los baños están tapados, el cese no está corto. Bien. Okay. Ese es el ministro de Economía. O en su defecto, sí, bajo la instrucción del presidente, el presidente. Ahí puede trabajar el secretario de Comercio. Entonces el 9 hace goles, o el 5 ataca, saca la pelota, corta, pone pierna, que ese sería el rol del secretario de Comercio. Ahora, si vos tenés los baños tapados, la tribuna, el pasto mal, no hay 5 que valga, no hay 9 que haga goles. Entonces a veces se carga en los que no hay que cargar la responsabilidad. Correcto. Entonces cuando me sale... el problema es la cabeza del presidente. Cuando me sale, como ayer, Guillermo, está bien, cuando ayer me sale el titular de la Cámara de los Fideros, ¿no? Y me dice que así no dan más y que necesitan por lo menos un incremento del 12%, porque los incrementos que les han dado son insuficientes y empieza a haber rumores de desabastecimiento. ¿Qué hacemos? Sí, Guillermo, escúcheme. Lo escucho. El hombre está viendo su balance. Antes de pagar impuestos le está dando quebranto. Y entonces encuentra la solución donde la tiene que encontrar. Él, para defender su hacienda. El presidente tiene que defender la hacienda colectiva. Por supuesto. Entonces, si aumentan los fideos, castiga a los pobres que ya ni comen fideos. Entonces, y si cierra la empresa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo escucho. Muy bien, lo primero es administrar bien tu casa. Si vos tenés un déficit fiscal como el que tenés, heredado de la gestión de Macri que ya fracasó, pero lo ampliás, vas al fracaso. Por eso la gestión peronista empezó poniendo la casa correctamente planteado desde la política económica, para no decir la casa está en orden, si no me vas a hablar de Alfonsín. Y te digo, primero es el equilibrio fiscal y el equilibrio Pero externo. hubo pandemia y hubo que dar IFE y ATP y todo eso. No, pero ¿sabe qué? La pandemia, la responsabilidad
de la pandemia a escala global la vamos a saber en marzo del año que viene, porque ahí vamos a tener el promedio de caída de la economía a escala global. Sí. Todo lo que esté por encima de ese promedio es responsabilidad de Alberto Fernández. Nosotros vamos a caer un 12. 15%. 15, usted dice 15%. El gobierno a través del ministro de Economía dice 12. Sí. Yo le digo 15, pero lo vengo diciendo hace 4 meses. ¿Y el mundo más o menos cuánto cree que va a caer promedio? 6%. O sea que hay 9 puntos de Alberto. Exacto, por eso va al fracaso. Y por eso que hay que rescatar de la carta. De la carta hay que rescatar la posibilidad de que nos encontremos. ¿De quién se olvidó la presidenta en la carta? Del movimiento obrero organizado. Ella habla de dirigentes sociales. No, los dirigentes sociales son otros. ¿Quiere meter a los medios? No hay ningún problema, lo que abunda no daña. Pero no a las orgas. Usted con las orgas no quiere saber nada. No sé qué son las orgas. Las organizaciones sociales, Grabois. La última vez que se habló de esto terminamos con 30.000 muertos. Yo te pido, Ari, que seamos prudentes. Bueno, pero así le dicen los intendentes a estos muchachos, lo de las orgas. Yo no sé lo que son, si vos me decís, te digo son los intermediarios de los pobres, los que representan a los pobres. No, mire, eso tiene que pasar. Que manejan los planes, sí. Eso va a pasar en un modelo de desarrollo económico peronista. Va a pasar lo que ya pasó. Cuando arrancás, como arrancás muy mal, vas a arrancar con 55% de pobreza, no hay ninguna duda. Pero a medida que va avanzando la economía, lo que crece es el empleo formal. Entonces los dirigentes sociales tienen una presencia máxima al principio y al final desaparecen en tanto y en cuanto los organizadores de los hechos que has dicho vos. Ahora, se pueden transformar en cooperativas que hacen parte del sector formal de la economía, se pueden transformar en empresas que acumulen capital. Pero Alberto nunca habla de capital, de empresa, nunca habla de desarrollo. Tiene una cabeza socialdemócrata, no es peronista. Habla todo el tiempo de desigualdad, pero nunca habla de... Él no cree que... ¿Qué querés que haga? Si yo sé cómo piensa, ¿no? Yo dije, el día que Cristina lo eligió, yo dije que se equivocó Cristina, ¿o no me escuchaste? Me consta. Y entonces... Ahora, ¿y había, a quién había que haber puesto? Que no podía... lo sé. Es que no había ninguno. ¿No? De Cristina, pero eligió el peor. Bueno, pero a ver, Agustín Rossi y Felipe Solá eran los otros dos. Hubieran sido mejores. Tenías a Rodríguez Sá, tenías a Scioli. Había varios compañeros. Y si no era necesario, porque la metodología también es ideología. La metodología también es ideología. Entonces hubiese sido mejor unas pasos competitivas, con distintas fórmulas. Entonces vos ya lo hubieses escuchado a Alberto decir que no cree en la planificación, cuando Perón lo único que hizo en su vida fue planificar, como extraordinario general que era. ¿Sergio Massa es peronista? ¿Es Sergio Massa peronista? Pero ¿y por qué yo voy a decir quién es peronista? No, bueno, desde su punto de vista, ¿ves? Porque y Sergio Massa, si yo te estoy diciendo que este es el fracaso de Alberto, también lo estoy cuidando a Sergio Massa. Correcto, queda claro. Lo estoy cuidando. Claro. Y vos, escuchame, Ari, lo que tenés que hacer es cuidar. No llenes la bolsa del fracaso. Ya me lo recomendó, Guillermo, ya me lo recomendó, listo, yo tengo memoria. Bueno, está bien. Bueno. No, ya me lo recomendó, le agradezco. ¿Usted qué opina? Usted el domingo, ¿qué me hace una pregunta? El problema que tenés es cumplir. No bueno, como Alberto que ahora dice que es peronista y no cumple. Por eso yo no soy candidato a nada, soy poroto, candidato al pedo. Pero sos periodista, una vez que vos me decís, tenés razón, ya está. No, yo dije que tengo recuerdo de lo que me dijo, no que tenga razón. Bueno, Guillermo, no llene la bolsa de... Ya me lo dijo y le agradezco. Quiero saber lo siguiente, si usted estuviera el 3 de noviembre ahí en Estados Unidos, ¿a quién votaría? ¿A Trump? Pero sin duda. Ahí está. Pero sin duda. ¿Cómo no voy a...? Pero vas a votar al único que tiene claro que la globalización construida en el consenso de Washington por los neoliberales y los socialdemócratas europeos continentales y los neoliberales, sobre todo británicos y norteamericanos, construyeron el consenso de Washington. Ese mundo, el cual confrontamos, entre otros lugares, en el Mar del Plata con ese famoso evento, lo destruyó Trump. Trump destruyó ese mundo. Y es extraordinario lo que pasó en el pueblo norteamericano. O sea que usted en Brasil vota a Bolsonaro y en Estados Unidos a Trump. No lo pregunto, ahora en Brasil sí a Bolsonaro o no. Preguntame. Ya, está bien, perdón, esa es mala mía. En Estados Unidos usted vota a Trump y en Brasil voto al ala nacional del PT.
el viejo PT, los que se parecían al peronismo antes de ser intrusados por la socialdemocracia. Correcto. Lo mismo que quieren hacer acá. Acá fue intrusada. El primer movimiento nacional, que fueron los radicales, intrusado por los socialdemócratas, por Tantiero, con todo respeto porque ya falleció, y compañía, y el jefe político de eso fue Ricardo Alfonsín. Y después vinieron por el peronismo. Y hoy, el jefe político de esa socialdemocracia, a menos que cambie, y todo Alberto el mundo Fernández, desea que Alberto lo haga, Fernández. es Alberto Fernández. Está bien. Y con respecto a Venezuela, ¿usted qué opina? Con respecto a Venezuela, va a haber elecciones. Yo escuché ayer algo que se había estado trabajando hace un par de años atrás, cuando Trump se juntó con el presidente de Norcorea, ¿vos te acordás? Sí, sí, por supuesto. Bueno, lo que seguía después era una posible reunión entre Maduro y Trump. Ayer me enteré que otra vez se están trabajando eso, para solucionar ese conflicto. Porque ese conflicto se soluciona entre Trump, Putin y el Papa, de la misma manera que se solucionó el conflicto colombiano. Las tres ejes tienen que resolver el tema venezolano sin intrusión, coincido. Porque los peronistas somos respetuosos de las decisiones de los pueblos. Por eso es tan importante. Mire, desde que está Trump, si usted le pregunta a los obreros de la industria automotriz mexicana, ¿a quién votarían? Con las dos manos votan a Trump, porque cuando Trump renegocia el NAFTA, obliga a que los trabajadores mexicanos, en una secuencia de pocos años, tienen que ganar lo mismo que los obreros norteamericanos, $16 la hora. Estaban ganando 3 y ya están ganando 7, 8 dólares la hora de acuerdo a la característica del trabajador. Y en el corto plazo tienen que ganar 16. Ese es el mundo que quiero, no el mundo de los chinos, que cuando llegan te bajan la masa salarial. Cada vez que los chinos llegan a un lugar se deteriora el salario. No es cierto que el modelo chino es un modelo exitoso para los pueblos. No es cierto, nosotros no somos hombres de partido único. Por eso Perón decía que los intereses permanentes de la patria, yo lo reitero humildemente, lo defienden los trabajadores. Por eso Cristina en su carta tiene que incorporar inexorablemente al movimiento obrero organizado. Entonces la carta de Cristina es muy importante, por lo que dice, por lo que afirma y porque da una orientación en la construcción de la mesa. Primero, no hay que, lo que parecería que es un problema es la solución. Nosotros no le debemos plata al mundo. Le hemos prestado plata al mundo por la cantidad de dólares que tenemos. El problema es que debe el sector público y es acreedor del mundo el sector privado. Tenemos que juntar lo público y lo privado como en un vaso de cerveza bien tirado. Lo amarillo del vaso de cerveza es lo privado y la espuma es lo blanco. Si vos cambiás la proporción, si no tenés espuma, parece que tuvieras un vaso de pitch, con todo respeto. No, por supuesto. Y si es todo espuma, porque jabón, es blanco, no te sirve. Esa es la economía peronista. Complementario. Un buen vaso de cerveza tirado. Muy bien. Le agradezco inmensamente, Guillermo, por estos minutos de conversación. ¿Cuándo te afilio? Usted va a ser candidato, usted va a ser candidato en el 23, así que ahí a lo mejor lo voto. Sí, Carmen, bueno, te valoro mucho el llamado y gracias, muy gracioso a esta hora de la mañana hablar contigo. No, si es simplemente gracioso es peyorativo, yo espero que haya sido también edificante. Gracioso, vos sabés que para los peronistas es gracioso en el sentido... De la gracia. La gracia del Señor. Somos hombres de la gracia. Exactamente, que tengamos el favor de Dios, por favor. Gracias. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Muy agradable. Eso quise decir. Está muy bien. Para reírnos es a la noche. No, igual alguno que otro chacarrillo igual le metí, lo admito. Y bueno, somos los dos picantes. Vos tampoco sos bebé de pecho y yo tampoco estatura del partido. Te mando un abrazo y que tengas buen día. Gracias. Bueno, Guillermo Moreno, ¿no? Que le agradezco inmensamente que nos atienda.